Leí esta semana que por lo menos 3.8 millones de norteamericanos sufren de daltonismo. El daltonismo afecta, según los estudios realizados, a 1 de cada 12 individuos, algo que debe ser muy tenido en cuenta por los que trabajan haciendo páginas web, propagandas y hasta mapas. ¿Sabe? Los mapas en realidad son lo más difícil para un daltónico. Parece que a este mal le gustan los hombres, ya que las estadísticas reflejan que afecta a 1 de cada 200 mujeres y 1 de cada 10 hombres. Puede ser tal vez esta la explicación de por qué nos vestimos tan mal los hombres, ¿no? Pero ese sería otro tema. En realidad, esta deficiencia puede quitarle a las personas su vocación favorita. Es difícil imaginarse a un daltónico que no puede definir o diferenciar colores en campos como la fotografía o los cosméticos o la decoración y hasta la telefonía. En mi investigación he descubierto que ciertas cosas pueden mejorar la sensibilidad al color, en especial una dieta adecuada. Uno de los ancianos de la iglesia tiene este problema de daltonismo. Cada vez que lo veo y le digo que el traje y la corbata le quedan muy bien, me responde: la verdad que le tomo la palabra, porque es algo que por sí mismo no puedo corroborar. Para aquellos que sufren de daltonismo, el mundo no es comprensible para ellos. Nuestro mundo es un mundo de colores. Me pareció interesante que los Estados Unidos tiene más casos de daltonismo que cualquier otro país del mundo. ¿Sabía eso? Lo que también me parece interesante es que los colores que más se confunden son el rojo y el verde. Y vaya casualidad, estos son los colores de los semáforos también, ¿no? La primera persona en estudiar científicamente este mal fue John Dalton, un químico británico del siglo XIX que resultó ser daltónico. Dalton también era un cuáquero devoto, lo cual ayudó muchísimo ya que la vestimenta que él llevaba a la iglesia era de tonos neutros. Una vez alguien decidió hacerle una broma y le cambió sus medias de color gris, así que cuando él llegó a la iglesia todo el mundo se quedó mirando sus medias rojas. ¿Se imagina esto? Ahora, esa no sería la última vez que se produciría un revuelo en la iglesia por la inhabilidad de distinguir colores. Una iglesia saludable es absolutamente daltónica. La novia de Cristo es un mundo de colores y los fieles no parecen notarlo. Todas las naciones están presentes, todas las razas y etnias. Por un lado, un creyente maduro y saludable nota los colores. Por otro lado, un creyente saludable y en crecimiento ve más de 2 colores, como ser blanco y negro. El creyente maduro aprende a distinguir un tercer color que lo rodea siempre. Él es sensible a este color y puede notarlo y distinguirlo de los demás. Se trata del color gris. Tengo la idea de que Pablo, de una manera muy práctica, exhorta a la iglesia en Romanos capítulo 14 a que agregue un tercer crayón a su caja, un crayón color gris. Él le está enseñando a la iglesia por qué es importante y cómo debe de vivir con él mismo. Hasta ahora hemos visto los primeros 12 versículos de Romanos capítulo 14, en los cuales Pablo ha declarado muy claramente por parte de la vida pasada de la nación judía, ya que no es un tema de separación. Tiempos y ocasiones, festivales y días de reposos ya no son una cuestión de preferencia personal. Él nos ha recordado a todos que un día todos estaremos ante el Señor del día de reposo y les rendiremos cuentas a Él. Veremos nuestras vidas por medio de sus ojos y recibiremos premio por todo lo que hayamos hecho para su gloria. Ahora, Pablo se enfoca aún más en los temas grises. Él va a dar lo que yo creo que son 9 principios para una vida equilibrada, o 9 maneras de tratar con los temas grises, o tal vez 9 consejos para colorear con gris. No pude decidirme qué tema poner. Cuando terminemos con esta serie de mensajes, si me decido, le aviso. Pero hay un principio de protección aquí. El primer principio para una vida equilibrada es el principio de protección. Pablo escribe lo siguiente en Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que
Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa implica? Quiere decir claramente que los creyentes en la iglesia en Roma se habían estado juzgando los unos a los otros. Pablo dice, decidamos todos juntos dejar de juzgarnos. En otras palabras, hagamos un pacto. Todos vamos a agregar un crayón gris a nuestra caja. Está diciendo esto. Hay un juego de palabras maravilloso en este versículo que al traducirlo al castellano tal vez se pierde. Pablo usa la misma palabra griega krino 2 veces en la misma frase. El verbo básicamente significa juzgar o emitir juicio. No obstante, Pablo usa un juego de palabras con este verbo. En la primera parte del versículo, él dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. Esto nos da la idea del juzgar que ya se habló en los versículos anteriores. Pero en la segunda parte de la frase, Pablo usa el mismo verbo, pero con una connotación distinta. Allí dice, sino más bien, decidid. Esto se podría traducir así, tengan cuidado con juzgar esto. Pablo está diciendo, al utilizar los distintos significados de este verbo, no juzguen a los demás, en vez de hacer eso, usen sano juicio. Hay una gran diferencia en el uso que uno le puede dar a esta palabra. Hay un mundo de diferencia entre juzgar a alguien y utilizar buen juicio, ¿no es así? El juego de palabras de Pablo demanda que nunca juzguemos a hermanos en áreas grises, o sea, en áreas en las cuales las Escrituras no dicen nada al respecto. A cambio, debemos usar el mejor juicio posible para ayudar a los demás. No debemos seguir el ejemplo de una persona que juzga a los otros, tal como el ejemplo que dio Jesucristo a sus discípulos cuando le contó del hombre que dijo así, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, dice Lucas 6:42. Imagínese a un hombre llegando a una iglesia con una viga en el ojo. Es tremendo. La palabra que usó el Señor allí se refería a las vigas que se usaban en aquel entonces para la construcción para los techos de las casas. Entonces este hombre llega a la iglesia con una viga saliéndole del ojo. Él de alguna manera entra al salón sin que nadie note algo extraño. Al caminar por el pasillo, cada vez que voltea a ver atrás, noquea a alguien por allí. Él no tiene ni idea, no se da cuenta que algo cubre su visión, pero está convencido de que puede ver hasta la ofensa más pequeña en la vida de otros. Él hasta piensa que es un don espiritual el que tiene de ver la paja en el ojo ajeno. Pero la verdad que Jesús quiere decir en este versículo es que la gente tiene paja en los ojos. Todos tenemos un sector ciego, así que trabajemos juntos, viviendo vidas puras para la gloria de Dios y luego ayudemos a otros a hacer lo mismo. Aquí el apóstol está diciendo, es un juramento personal. Ayudémonos los unos a los otros. Pero ¿cómo, Pablo?, le podemos preguntar. Y Pablo escribe en la última parte del versículo 13 del capítulo 14 de Romanos, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Allí está la clave. Pablo dice, hay 2 cosas que no deben poner en el camino de sus hermanos mientras buscan crecer en el Señor: un obstáculo o una piedra de tropiezo. Estas son 2 palabras distintas que expresan 2 acciones diferentes. Se la explico. La primera acción es un impedimento inocente, que es la idea detrás de la palabra obstáculo. La segunda acción es intencional, y esa es la idea de una piedra de tropiezo. Sea como fuere, Pablo escribe, estén alertas de manera que no impidan inocentemente la fe de un hermano, y desde ya, no entorpezcan la fe de nadie de manera intencional, en especial al tratar con hermanos que son nuevos, que son como infantes en la fe. Este es el principio de protección. Usted
fue al trabajo con un paraguas porque tiene la experiencia suficiente, sabe que en cualquier momento se larga a llover. Y al caminar por la calle, ve a uno de sus nuevos hermanos en la fe que no pensó de antemano, de hecho ni siquiera sabe usar un paraguas y se está mojando con la lluvia. Este nuevo creyente en Cristo no está acostumbrado a lidiar con ciertos temas, tal vez opiniones y decisiones en su caminar con Cristo. Está sintiéndose más y más miserable en el proceso de mojarse. Por favor, vaya y resguárdelo. No le haga la vida complicada. No vaya y lo moje más todavía. No se burle de él porque no sabe cómo usar un paraguas. No se jacte de su impermeable, tal vez. Vaya y protéjalo. Pablo escribe en el versículo 15, «Ya no andas conforme al amor». Veamos con más detenimiento las dos acciones con las que fallamos en proteger a nuestro hermano más débil. Subraya ahí en Romanos 14:13 la palabra tropiezo. Esta no es una acción hecha a propósito. Se trata de algo no intencional, no planificado. Esto es cuando uno hace algo y un hermano más débil lo ve y pasa a ser un obstáculo para él. Esta palabra es la palabra griega proskoma, que da la idea de chocarse con algo o tropezar con algo, así que la traducción tropiezo es adecuada. ¿Alguna vez entró a alguna habitación de su casa en la oscuridad? Quizás había algo que sus hijos dejaron en el suelo. ¿Sabe? No hay nada como pisar el auto convertible de Barbie, y eso tal vez le puede costar muy caro. ¿Alguna vez se lastimó el dedo gordo al tropezar con algo o chocarse contra la cama? Su hermano más joven en la fe puede tropezar y lastimarse el dedo con algo que usted dejó al descubierto sin darse cuenta. Ahora, subraye la segunda frase allí en el versículo 13 de Romanos 14. Dice, ocasión de caer. Esta es una cuestión mucho más seria. Mientras un obstáculo puede haber sido causa inofensiva de tropiezo, cuando se habla de ocasión de caer, se habla de algo más intencional. Se trata de la palabra griega escandalon, de donde deriva la palabra castellana escándalo. En Grecia, esta palabra se utilizaba para describir lo que accionaba una trampa. Si uno ponía un trozo de queso en una trampa para ratones, el gatillo, por llamarlo así, que accionaba la trampa se llamaba escándalo. Pablo está diciendo, no hagan algo que pueda accionar una trampa y atrapar al creyente que no está atento y traer así confusión y daño espiritual. Protéjanlos de las trampas puestas por otros creyentes. Nuestra labor es la de recoger las piedras del camino de nuestros hermanos en la fe. No debemos sumar dificultades al caminar de los creyentes nuevos, por favor, que muchas veces, en la oscuridad de la incertidumbre, cuando no conocen los caminos de la gracia y la libertad, intentan, pero se tropiezan. Un misionero me explicó cómo un solo acto de libertad cristiana puede atrapar literalmente a creyentes y dejarlos en una confusión doctrinal. Está relacionado con la imagen del pesebre durante la Navidad. Este misionero está en un país altamente influenciado por la religión general, la cual pregona de Cristo, pero lo mezclan con falsas enseñanzas. En este país, justo antes de Navidad, la gente lleva las piezas del pesebre a la iglesia para que el sacerdote las bendiga. La gente tiene que esperar en fila por horas y hasta debe pagarle a la iglesia por esta bendición especial mientras el sacerdote salpica con agua bendita aquellos pequeños muñecos del pesebre. Solo después que el sacerdote las ha bendecido, las personas pueden armar sus decoraciones con el pesebre frente a sus casas. El bebé Jesús no se pone en el pesebre hasta que es Nochebuena, y la gente piensa que éste renace en Navidad. La gente piensa que puede orar a estas estatuas y figuras, ya que, al haber sido bendecidas, tienen el poder místico de bendecir a los humanos.
Mientras el misionero me contó de los contratiempos y el problema que esto creaba, los creyentes nuevos quieren deshacerse de todo tipo de misticismo y superstición y aceptar solo la verdad de la palabra de Dios por la fe y ponerla en práctica. Pero a veces pasa que este creyente nuevo va a la casa de un creyente de años que sabe que todas estas prácticas son falsas y le resta importancia armando también el pesebre frente a su casa, obviamente sin haber sido parte del ritual, y confunde al nuevo creyente. El creyente nuevo asocia la imagen del pesebre con la superstición. Inmediatamente se enfada pensando y a veces diciendo: ¿cómo puede hacer algo que te identifique con la religión falsa? ¿Usted ora también a estas estatuas? ¿Cómo puede estar en la iglesia y tener estas cosas? ¿Ve? Este era el problema en Roma también. Un creyente nuevo era invitado a la casa de un creyente de años para comer un poco de carne con papas. El invitado dice: esta carne está muy buena. ¿Dónde la consiguió? Y el otro hombre dice: se la compré hoy al sacerdote del templo. Está comiendo carne comprada en el templo, algo que ha sido ofrecido a los ídolos. ¿Cómo puede asociarse con la falsa religión? ¿También usted ora a estos ídolos? Uno podría argumentar: pero no tengo derecho a comer carne o a tener una réplica del pesebre en el jardín. Este misionero me dijo: nuestra libertad necesita ser evaluada a la luz de los creyentes más nuevos. ¿Cuánta verdad hay allí? Nuestra libertad necesita ser evaluada a la luz de los nuevos creyentes. Este es el principio de protección. Espero que quede bien claro este principio. Pablo agrega un testimonio personal a este principio. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Puede ser que usted lea este versículo y sea tentado a pensar: esto de las cuestiones grises es maravilloso. Mientras uno no piense que está mal, puede hacer todo lo que quiera. ¿Sabe una cosa? Eso no es así. La palabra inmundo es la palabra griega koinos o común. Es la palabra usada para describir el griego del Nuevo Testamento. O sea, el koiné era el griego común que se hablaba en ese entonces. La comunidad judía usaba esta palabra para referirse a cosas que ellos consideraban seculares o comunes, terrenales, mundanas o simplemente no espirituales. Entonces, cuando Pablo dice que él no piensa personalmente que nada es común, obviamente no se está refiriendo a la ley moral de Dios, sino a la ley ceremonial, las leyes de alimentación, las reglas del día de reposo y los tiempos. En otras palabras, cuando se abordan temas en los que la Biblia no nos manda, permite o prohíbe, Pablo dice que no es inmundo o limpio, o aceptable o fuera de los límites, a menos que su conciencia crea que está fuera de los límites o que sea impuro. Esto me lleva a lo que dije anteriormente. Estas áreas grises son lo mejor. Puedo hacer lo que quiera mientras no piense que está mal. No. No estoy diciendo esto. Pablo está diciendo que si bien él sabe que no hay nada malo en lo que él está comiendo o haciendo, la cuestión no pasa por lo que él piense, sino por lo que los hermanos piensen. El apóstol Pablo le escribió lo siguiente a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, todo me es permitido, pero no todo me edifica a mí o al cuerpo de Cristo. Entonces, si bien yo tengo el derecho a hacer lo que quiera mientras mi conciencia esté pura, tengo que estar dispuesto a restringir mis derechos, debo estar dispuesto a limitar mi libertad a causa de la conciencia de otro creyente, de otro hermano en la fe. Usted dirá: pero eso no es justo. Yo conozco la verdad y nada de lo que estoy haciendo es malo. Estoy en lo justo. Amigos, Pablo está intentando decirnos que al abordar temas grises hay algo que es mucho más importante que estar en lo cierto.
Fíjese lo que dice en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, usted dirá, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé lo que va a pasar. Pablo nos dice, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es como decir, mire lo que Cristo ha sacrificado para perdonar a su hermano. ¿Usted no va a sacrificar nada para proteger a su hermano? Esta carga es más pesada, ¿no? Es mucho más fácil seguir la ley que seguir la ley del amor. Yo preferiría regresar en el tiempo y ver las cosas en blanco o negro. Este tercer crayón color gris y que representa la gracia es más desafiante de lo que me imaginaba. Con razón, Martín Lutero, el reformador, escribió un título en su ensayo diciendo, en cuanto a las libertades del creyente, y allí comenzó diciendo, un cristiano es lo más libre que hay, no está sujeto a nadie, un cristiano es siervo de todos, sujeto a todos. ¿Cuánta sumisión debemos tener, no? Regrese allí al comienzo de Romanos capítulo 14, versículo 15, donde Pablo nos dice que no debemos de lastimar o contristar a nuestros hermanos. La palabra significa contristar y podemos hacer esto al comentar en cuanto a la inmadurez de ellos, actuando como que somos superiores o burlándonos de ellos y de su punto de vista. Un autor escribió lo siguiente: un creyente débil puede sentirse dolido o lastimado al ver a otro creyente haciendo algo que él considera pecaminoso. El dolor es aún mayor si el creyente ofensor es alguien a quien el ofendido admira y respeta. Un creyente débil también puede ser lastimado cuando, por palabra o ejemplo, es guiado por otro creyente con más experiencia a ir en contra de su conciencia. El creyente que usa su libertad con tan poco cuidado causa tanto daño a otros creyentes que ya no está viviendo en amor. Esto dijo un autor. A propósito, este dolor no se trata de ser ofendido un poquito, de un toque sentimental leve, sino que esta palabra se refiere a estar profundamente dolido. La palabra de hecho aparece en Efesios capítulo 4, versículo 30, cuando se habla de contristar al Espíritu Santo al pecar por voluntad propia. También se empleaba para describir las emociones de Pedro después de que el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba. Pedro se entristeció. Eso está en Juan 21, 17. Pablo también usa esta palabra en Romanos 14, 15 para decirnos no destruya a su hermano. Es una palabra que se refiere a la ruina. Esto no significa que a causa de lo que usted haya hecho, estos hermanos están condenados por la eternidad, no. Significa que a causa de usted están devastados espiritualmente. La fe de ellos ha sido sacudida. Quizás a esta altura usted piense, espere un momento, permítame preguntar algo. ¿Significa todo esto que la debilidad de mi hermano en la fe debe determinar la manera en que yo vivo? Permítame preguntar, ¿me está diciendo que tengo que pensar igual que mi hermano más débil? Permítame otra pregunta, ¿tengo que limitar el conocimiento que tengo de la gracia para estar a la altura de la ignorancia del otro? ¿Sabe qué? Son muy buenas preguntas. Revelan un poco las dificultades que todos tenemos con este tema. Permítame responder dándole una advertencia a ambos lados, los débiles o los jóvenes en el Señor, los recién convertidos y también los maduros en el Señor. En primer lugar, una advertencia para los débiles o nuevos en la fe. Si usted se da cuenta que le está diciendo lo siguiente a otros creyentes, no debería estar haciendo eso, me ofende. No debería ir a esos lugares, para mí está mal. No actúe de esta manera, me lastima, y recuerde que Pablo dice que debe dejar de hacerlo todo aquello que sea ofensa para otros creyentes. Mi amigo, si usted está haciendo esto, de ser así, usted está admitiendo que necesita crecer en su vida espiritual.
Acepte el desafío, métase en la palabra de Dios, analice su filosofía con lo que dice la Escritura, compare, estudie bien todos los temas de la gracia de Dios. Sabe, no es fácil, pero aprenda a colorear con este tercer color. Agréguelo a su caja de crayones, junto al blanco y al negro, ya que muchas cosas en la vida pueden ser coloreadas en gris. En segundo lugar, una advertencia para los fuertes, los maduros en la fe. Si usted se encuentra con el hábito de decir estas cosas, por ejemplo, tengo el derecho de hacer esto o aquello como creyente, voy a debatir con cualquiera en cuanto a mi libertad en esta área, nadie me puede decir que estoy haciendo mal. O tal vez está diciendo o pensando que estoy equivocado por actuar así y este es un débil y necesita crecer. Si usted está haciendo esto, usted no está viviendo en amor. No está pensando en este principio de protección. ¿Y sabe qué? Hace poco leí que cuando Harry Truman fue elegido presidente de los Estados Unidos, él se preocupaba porque no quería perder contacto con los ciudadanos, con la realidad del día a día. Así que él salía a caminar por las calles, y en aquella época un presidente podía caminar por las calles como cualquier otra persona. Una tarde Truman decidió ir a caminar al puente memorial del río Potomac, allí en Washington. Él comenzó a intrigarse con el mecanismo que elevaba la parte central del puente. Movido por su curiosidad, caminó hacia la mitad del puente, bajó a la pasarela de mantenimiento y llegó a una pequeña cabina donde estaban los controles. El operario estaba allí comiendo su cena de una lata que había puesto al fuego y ni siquiera movió un pelo al ver al presidente. Terminó de comer, se limpió la boca, sonrió y dijo: «¿Sabe, señor presidente? Estaba pensando en usted». Ese fue un saludo que Truman nunca más en su vida olvidó. Nunca había recibido un saludo como ese. Pienso que el apóstol Pablo estaba diciendo algo similar. En lo que sea que hagamos, si otro creyente se nos cruza en el camino, deberíamos poder decir: «Sabe, estaba pensando en usted. Las cosas que estoy haciendo, disfrutando, diciendo, experimentando, las hago pensando en usted». El vivir la vida cristiana es muy similar a caminar sobre una cuerda. Al hacerlo, uno tiene un bastón en las manos para balancearse. De un extremo del palo está su libertad cristiana. Del otro, el cuidado y preocupación por sus hermanos en la fe. En un extremo, la libertad. En el otro extremo, el amor. Depende de nosotros cómo lo utilizamos. Le pregunto, para terminar, ¿cómo está utilizando la libertad y el amor por sus hermanos?